Muy buenas noches, bienvenidos a Conversaciones sobre Terapia Sistémica, un programa en donde hablamos sobre las grandes obras de la terapia sistémica, la literatura de la terapia sistémica, desde Guadalajara para todo el mundo. Nos encontramos haciendo este proyecto de divulgación. Y bueno, como en otras ocasiones me encuentro con Mauricio Leija, con quien vamos a conversar. ¿Cómo estás, Mauricio? Hola, bien, muy bien, contento de una transmisión más sobre el libro que quería desde hace mucho tiempo, Fundamentos de la Terapia Familiar, de Lynn Hoffman. Sí, un marco conceptual para el cambio de sistemas, que es el subtítulo de este libro, ¿no? Exacto. Muy bien, me gustaría comenzar lanzando una pregunta para los que nos ven. ¿Cómo se les ha hecho el libro? ¿Qué es lo que han disfrutado más de él? ¿Qué se les ha hecho difícil? ¿Qué no les gusta? Si quisieran que canceláramos este proyecto. No el proyecto de comunicación digital, sino el de revisar cada capítulo de este libro, que sí representa un desafío de dimensiones no menores. Sí, es el poder traducir esas investigaciones, esas teorías en algo que pueda ser digerible, ¿no? Sí, sobre todo porque en este libro entramos en terrenos de la epistemología, entramos en conocimientos de disciplinas que normalmente los profesionales de la salud mental no traemos al dedillo, entonces sí representa un reto. Sí, como un reto este capítulo que estamos leyendo, que es un capítulo sobre cibernética y la biotransmisión tú la llamaste el chivo expiatorio. Entonces la pregunta que me viene a la mente es, ¿cómo llegamos de la cibernética de segundo orden al tema del chivo expiatorio? Que creo que ese va a ser el hilo conductor de este programa. Sí, que de hecho hay un apartado que más o menos a este nivel vamos, a ver si se alcanza a ver. Bueno, creo que no. Sí, la asignación. El papel del desviado. Del desviado. Y aquí empieza a hablar sobre esta tendencia que ha existido en la psicoterapia de hacer foco en el sintomático. Así es, así es. Y como la terapia familiar, pues empieza por desafiar ese concepto. Sí, 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 muy bien. Pero vámonos un poquito más para atrás. Yo te propongo, Mauricio, estábamos hablando en el capítulo anterior, o más bien, no en el capítulo del libro anterior, sino más bien en la videotransmisión anterior hablábamos de la cibernética y que el estudio de la cibernética se había centrado en dos conceptos principales: la homeostasis y la desviación o el cambio, ¿no? El cambio en los sistemas. Y entonces lo que nos dice el Lynn Hoffman es que hay que tomar en cuenta en esas desviaciones y en esas homeostasis familiares que existen varios niveles simultáneos del sistema. Es decir, que está el individuo, pero ese individuo forma parte de un sistema en otro nivel, que es el sistema de los hermanos, está el sistema o puede formar parte del sistema de los padres o de su sistema parental, de la familia, de la sociedad, de la comunidad, etcétera, ¿no? Son diversas capas, como las capas de una cebolla, o como mencionaba algo, una palabra que tenía la duda yo ahí, un concepto de las cajas chinas. No sé a qué se refiere con eso. Déjame buscarlo aquí, mira, aquí lo apunté. O si alguien en el público, nidos de bloques chinos. Ortiz Araceli del Pilar, un saludo. Nidos de bloques chinos.
yo me pregunté, ¿qué es eso de nidos de bloques chinos? Capas de una cebolla sí me queda muy claro, pero nidos de bloques chinos, no sé a qué se refiera. Si alguno de nuestros compañeros que están siguiendo la videotransmisión pudieran ayudarnos a a profundizar en eso, qué son los nidos de bloques chinos, estaría muy padre. Pero bueno, la idea que nos da el Hoffman es eso. Existen varios niveles simultáneos de sistema. Entonces, lo que sucede en un sistema repercute en otro o en otros sistemas. Eso lo vemos muy claro en la consulta. Lo que le pasa a un individuo repercute en, en, en los sistemas a los que pertenece. Ujú. ¿Sí? Entonces, bueno, los síntomas, vamos a partir de esta idea, tienen una consecuencia doble. Esto lo estudió la terapia estratégica, una consecuencia sobre el individuo. Entonces esa consecuencia le resta o le quita poder, o sea, el síntoma le resta o le quita poder al individuo, pero también tiene una consecuencia en sus relaciones familiares o en las relaciones con sus familiares. Pero ahí, curiosamente, el síntoma no le quita poder, sino que le da poder. Ujú. Es una palanca de poder. Exacto. Entonces hay una incongruencia ahí que solamente se puede explicar si entendemos que hay varios niveles de sistemas interactuando entre sí. Sí, de manera que entender la psicopatología desde una óptica individual, pues realmente es más imaginación que ciencia, y que muchas obras de psicología individual pues realmente caen en la especulación. Sí, 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 definitivamente. Muy bien. ¿Tú no sabes qué son esos bloques de nudos chinos o de nidos chinos? No, No, más bien, no, no, nidos no, de no, no, bloques chinos. no tengo ni idea. Pero lo que mencionó Lynn Hoffman sobre las capas de la cebolla, me recuerda a una analogía que utiliza Hermann Hesse en El lobo estepario, cuando Ajá. habla del personaje Harry Heller y que habla de que el yo realmente son muchos yos y son como las capas de una cebolla. Entonces también a nivel del individuo, también estamos viendo un sistema inserto en otro sistema, inserto en otro sistema. Sí, el individuo es un sistema que está compuesto de varios sistemas. Es muy interesante, Ajá. ¿no? Sí, entonces esta analogía con las capas de una cebolla también aplica para el mismo individuo. Y creo que también un problema que ha tenido la psicoterapia sistémica es que se va del sistema o grupo de sistemas llamado individuo hacia lo social, pero también un terapeuta sistémico se puede ir a sistema urinario, sistema digestivo, sistema nervioso central, sistema celular, sistema de retículo endoplásmico, neurotransmisión. Realmente el terapeuta sistémico podría tanto irse a los suprasistemas más sociales o bajarse a sistemas fisiológicos, moleculares, Es un poco atómicos. la deuda, es la deuda que tiene la terapia sistémica frente a los problemas Ujú. neurodesarrollo, ¿no? Una vez tú ya lo has comentado en alguna conferencia, en un relates, ¿no? Sí, sí, exacto. Muy bien. Pues bueno, como que se está cortando, no, no me estoy cortando yo. Sí, a ver, déjame ver, creo que algo está pasando. Mm, Algo está pasando. Porque yo te veo pausado. Yo te escucho bien, pero te veo pausado.
Les quiero preguntar a las personas que nos están viendo si pueden ver a Mauricio pausado o si pueden ver el video pausado, ¿cómo es? ¿Sabes qué, Manuel? Me voy a salir y vuelvo a entrar. Déjame resuelvo esto. Perfecto. Déjame lo resuelvo. Bueno, se sigue viendo Mauricio ahí. Y bueno, mientras Mauricio resuelve las fallas técnicas, les recordamos que, bueno, nos encontramos en una plataforma que tiene el propósito de hacer divulgación de la terapia sistémica desde los autores y las obras que son imprescindibles en la terapia sistémica. En este momento estamos comentando el capítulo de la segunda cibernética y el libro que estamos comentando es el libro de Fundamentos de la Terapia Familiar de Lynn Hoffman. Recordamos que ya hemos estado revisando los diversos capítulos del libro. Ya revisamos el prólogo, un prólogo que nos parece una obra maestra de este libro, que es que se titula Tras el espejo, y que viene a ser como el inicio de esta aventura de investigar este libro. ¿Cómo estás, Mauricio? ¿Ya resolviste el...? Sí, fue un problema. Es como yo tengo el control de la transmisión. Estaba buscando una frase de Jaspers que me gusta mucho sobre el paciente designado. Y entonces creo que saturé la memoria RAM y entonces me pausó. Afortunadamente, esta plataforma que usamos para las transmisiones, que es StreamYard, no depende de mi dispositivo, sino que sigue, y si yo tengo alguna falla, pues tú sigues, ¿no? Tú no te cortas hasta que yo me pueda integrar, porque realmente son ellos, es la empresa la que está haciendo la transmisión. Yo realmente solo gestiono. Entonces también es una ventaja de que no se corta, no se pierde. Perfecto, está muy bien. Pues bueno, ya les explicaba en qué vamos, qué obra estamos revisando, y bueno, estamos revisando el capítulo todavía de cibernética, la segunda cibernética. Jacqueline Eguizábal, mira, un saludo. Esto se podría tomar para la terapia de pareja, donde uno de los dos no quiere asistir. Cuando te refieres con esto, ¿a qué te refieres con esto, Jacqueline? Creo que es que se refiere al hecho de esta tendencia tan fuerte que hay hacia un modelo individual, y en donde, pues, en términos de terapia de pareja, pues resulta increíblemente complicado poder ver solamente a un miembro de la pareja, pero en realidad la psicoterapia no nació de las parejas, no nació de las familias, nació de atender a individuos creyendo que sus problemas se explicaban analizando a ese individuo como si no fuéramos seres sociales por naturaleza, como si todos fuéramos náufragos en una isla desierta, ¿no? Sí. Hay que recordar que cuando hablamos de quién asiste a terapia, nos estamos refiriendo a un concepto que se supera cuando pensamos sistémicamente. Independientemente del número de personas que estén en tu consultorio, lo importante siempre va a ser el que tu
que tu análisis sea un análisis sistémico, ¿no? Que tome en cuenta las relaciones que tiene ese individuo o el contexto en donde se desenvuelve. Y Jacqueline nos especifica al que lo que sucede en un sistema influye en los otros. Sí, muy bien. Sí, eso es lo que acaba de decir Mauricio. Bueno, porque fíjate que algo que me parece muy interesante es que aún la misma psicoterapia sistémica nace del enfoque en los individuos sintomáticos. Es decir, no nace preocupado por las familias. O sea, eso fue pues hasta inevitable, ¿no? O accidental. Realmente lo ha dicho Juan Luis Linares, la musa de la terapia familiar, pues son individuos con trastornos mentales graves como anoréxicas, esquizofrénicos, ¿no? Y algo que señala Lynn Hoffman, y tú lo habías resaltado en alguna transmisión, es que las investigaciones que se hicieron sobre comunicación humana en familias de esquizofrénicos ni siquiera incluyeron a las mismas familias, ¿no? Sino que se centraron en los mismos pacientes de una manera individual. Que Lynn Hoffman lo atribuye a desconocimiento técnico. Ajá, sí. No sabían qué hacer con una familia enfrente. Sí, y no nada más esto, no nada más es no saber qué hacer, sino que era mal visto, era percibido como un error, como falta de pericia, como romper una regla de oro en la psicoterapia de que no es que para que vas a la familia vas a contaminar. Yo te había escuchado decir eso, vas a contaminar el proceso si metes a otros miembros de la familia. Que fíjate, antes de que Bateson hiciera su investigación en familias de pacientes con esquizofrenia, que eso fue en la década del 50, en la década anterior, justo en la década anterior, en los años 40, Frida Fromm-Reichmann ya había utilizado el término en sus publicaciones de madre esquizofrenizante, que es muy interesante porque su visión es totalmente lineal. Creo que esa visión sí llegó a influir en el pensamiento de muchos terapeutas familiares y curiosamente, en el artículo de Bateson de Hacia una teoría de la esquizofrenia, menciona a Frida Fromm-Reichmann. No menciona el término que ella acuña de madre esquizofrenizante, sino menciona su manera de trabajar con los pacientes, de generar un doble vínculo terapéutico. Pero ahí ya se deja ver que Bateson o su equipo estaba familiarizado con algo de Frida Fromm-Reichmann, ¿no? Que era la que hablaba de la madre esquizofrenizante. Entonces creo que eso sí llega a tener un peso muy fuerte de que el esquizofrénico se convierte en un individuo afectado por un trastorno mental por lo que hace su mamá o por lo que hace algún miembro de la familia, como algo muy, muy lineal, ¿no? También en la década del 40 aparece Leo Kanner cuando habla del autismo, describe que los padres son muy fríos, son poco cariñosos, poco empáticos con los niños con autismo, y entonces se empieza a hablar de las madres refrigerador también, apoyando la noción de que un padre distante, frío emocionalmente, puede generar a un niño con autismo. Muy bien. Y entonces la terapia familiar nace en esa visión lineal de características de mamá o de papá, y el desarrollo de un trastorno mental. Muy bien, muy bien. Estamos llegando casi a punto al tema del chivo expiatorio. ¿Cómo llegamos a él? Bueno, estamos mencionando la incongruencia jerárquica del síntoma y esto nos hace pensar que en un nivel puede haber una amplificación de la desviación, mientras que en otro nivel de sistema puede haber una fuerza que la contrarresta, es decir, una fuerza que lo lleva a la homeostasis. Esto es muy interesante, ¿no? Uh-huh. Y entonces un niño, mira, aquí hay otro comentario antes de seguir con
con la plática. Ahora está empezando a tener fuerza los diálogos abiertos propuestos por Seikula para el tratamiento de pacientes con problemas mentales severos como la esquizofrenia. Jacqueline Eizábal, muy bien. Bueno, fíjate que estaba buscando una frase de Jaspers, que fue lo que hizo que se me parara la transmisión, porque habla sobre esta jerarquía incongruente que tú mencionas. Sí. Porque nos ayuda a entender cuál es la postura que muchas veces tiene el individuo sintomático. Entonces, deja ver si aquí se los puedo compartir. Mira, esta frase está tomada de un libro no muy conocido, pero es una obra clásica en la psicopatología. Se llama Psicopatología General de Carl Jaspers. Deja ver si me deja compartirlo. Y que creo que representa lo que tú venías comentando del poder que al interior de la familia puede ganar un individuo sintomático. Dice Jaspers, hay personas que tienen necesidad de estar enfermas. Cuando aparece algo patológico, lo cuidan con esmero. Dicen instintivamente que sí, mientras la conciencia exige tratamiento médico y curación. La enfermedad se vuelve para ellos contenido de vida, medio para jugar un papel, para poner a otros a su servicio, para adquirir ventajas y eludir las exigencias de la realidad. Entonces aquí nos muestra esta dualidad entre lo que pierdes por tener un trastorno mental, pero también entras tú en un terreno en donde también puedes tener algunas ganancias y que también eso pudiera hacer que no quieras abandonar ese campo. Que también se ha utilizado el término de ganancias secundarias. Exacto, ajá. Entonces, bueno, vamos llegando a ese tema. Un niño perturbado, o un niño que se desvía, o un niño que tiende al desequilibrio, puede estar representando en un nivel de sistema más amplio un equilibrio para los elementos de ese sistema. Uh-huh. Entonces, un niño que tiende al desequilibrio puede generar equilibrio en la relación de sus papás, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Que es una idea muy popular y que tiene mucha fuerza, pero que viene de estas investigaciones sobre cibernética, sobre desviación, sobre homeostasis y sobre la incongruencia que puede haber en los diferentes niveles de sistemas que ocurren simultáneamente en las familias, ¿no? Fíjate que hay una reflexión que hace Carlos Fuentes en uno de los últimos libros que él escribió, que se titula La gran novela latinoamericana. Fue de las últimas obras que él publicó. Hubo también obras póstumas que se llegaron a presentar en la FIL en su momento, pero él hace un análisis de la narración, la obra maestra de Juan Rulfo Pedro Páramo, y entonces habla de cómo la mujer que más le interesaba a este señor que era dueño de Comala era una mujer que tenía una enfermedad mental, estaba sumergida en la locura, y entonces eso le dio poder a esta mujer, Susana San Juan, para ella mantenerse libre de la influencia de Pedro Páramo, porque otras mujeres, como la madre del protagonista, Doloritas, pues ella
pues sí se casó con él, al final le fue mal, pero cuando él decide casarse con Doloritas, Doloritas dice, ahora le va, pero con Susana era otra cosa. Y entonces Fuentes utiliza un juego de palabras que a mí me parece muy ingenioso, que nos ayuda a entender esta jerarquía incongruente que te puede dar un síntoma. Fíjate, déjame ver si me deja... Por aquí está, a ver. Bueno, creo que estoy teniendo algún problemita técnico. Déjame. Creo que ahora sí ya. Muy bien. Como esto surgió así en la plática, no estaba programado. Entonces, pero creo que ayuda a ilustrar muy bien lo que tú comentaste. Dice Susana, esta mujer psicótica, Susana San Juan, escapa al dominio de Pedro Páramo. Y fíjate qué interesante juego de palabras. Pues si el cacique tiene dominios, ella tiene demonios. Entonces, ¿quién tenía más poder? ¿El dueño de Comala, Pedro Páramo, o esta mujer afectada de locura? Finalmente eso generó un abismo entre el conquistador y la mujer que tenía que ceder a sus caprichos y a sus deseos porque él era el cacique de esa región. Entonces, cuando nos toca ver la manera en cómo se acomodan los miembros de un sistema ante un síntoma, algo que yo les digo a los alumnos cuando imparto clase de terapia familiar es que cheques quién tiene los dominios, o sea, quién tiene ese poder, quién tiene, por ejemplo, el dinero, las influencias, la influencia social, ¿no? Y quién tiene los demonios, porque quien tiene los demonios empieza a equilibrar el poder. Entonces aquí ya entramos también a terrenos de homeostasis, de equilibrio, muy interesante, ¿no? Y que también Carlos Fuentes, siendo un escritor, pues sí alcanzó a ver una mirada sistémica de su análisis, su reflexión de la novela Pedro Páramo de Juan Rulfo, y que ve cómo los elementos de la historia pues son piezas del rompecabezas, ¿no? Que Minuchin lo dice muy poético, yo no me canso de decirlo, somos fragmentos de un caleidoscopio. Whitaker lo dice más seco, más frío, él dice yo no creo en los individuos, yo creo en los fragmentos de familia. Entonces ya sea que tú seas muy poético como Minuchin, digas, un individuo es un fragmento de un caleidoscopio, o seas más estilo Whitaker, de que yo no creo en los individuos, yo creo en fragmentos de familia, eso obliga a tu mente a pensar sistémicamente, a relacionar un síntoma con lo que está pasando en la familia, cómo ese síntoma da poder, cómo ese síntoma también se afecta por lo que otros hacen. Y entonces nos acercamos a un pensamiento más complejo, pero que nos permite comprender más cosas y como decía Minuchin, entre más elementos tú puedas conocer de un sistema en el que se encuentra inmerso un cliente, un usuario, un paciente, más aumentan las posibilidades de intervenir. Ya se te ocurren más cosas. Ya puedes hacer A, B, C o D, ¿no? Y en cambio, cuando trabajas en lo individual, dices, híjole, pues aquí que siento que ya me quedé atorado, no sé para dónde moverme. Muy bien. Pues miren, hemos llegado ya al chivo expiatorio. Porque cuando un niño que tiende al desequilibrio está generando un equilibrio en otro sistema, el observador puede pensar o puede leer que los miembros de ese sistema lo han designado como el portador de los demonios, siguiendo la metáfora o la idea, la imagen de Carlos Fuentes, ¿no? Uh-huh. Entonces,
miembro de la familia al que se le asigna ese papel, el papel de desviado, es lo que en terapia familiar se le ha conocido como el chivo expiatorio, ¿no? Nos llegó un comentario, Emanuel, de Ortiz Araceli del Pilar. Me Muy pone bien. a pensar el poder que puede tener un integrante de la familia desde las perspectivas de cada integrante de la misma. Interesante. Fíjate que también, ahorita que estabas comentando esto, también me vino un pasaje, y perdón si esto parece como charla de literatura y terapia familiar, porque claro, vienen a mi mente familias que he visto, pero también vienen narraciones, ¿no? De escritores. Entonces, vino a la mente la historia de Gregorio Samsa, el protagonista de La Metamorfosis de Franz Kafka, en donde él despierta convertido en un escarabajo, se vuelve el chivo expiatorio, porque de ser un hombre funcional que trabajaba y que de hecho sacaba adelante a sus padres, de repente un día no puede ir a trabajar. Se levanta y está convertido en otro ser, otra criatura, ya no con el funcionamiento que tenía. Y en la época en la que Gregorio Samsa era un hombre muy funcional, muy obsesivo, muy trabajador, muy cumplido, la hermana de él era prácticamente un cero a la izquierda, ¿no? No, los padres no tenían un muy buen concepto de ella, no creyeran que ya les fuera a dar alguna satisfacción, estaban esperando a que se casara y ya, ¿no? Pero hay un comentario muy interesante que se ve en la narración, en donde cuando Gregorio Samsa despierta convertido en el escarabajo, cambia su naturaleza, esta niña empieza a hacerse importante porque es la que no tenía miedo de esta nueva criatura y la que entraba a su habitación, la que le daba de comer, y de repente empieza a tener importancia ella, ¿no? Y ya los papás dicen, mira, por fin esta chica ya como que algo está haciendo por la familia, por la estabilidad de la casa, porque es la que va a la habitación de Gregorio, le da de comer, está al pendiente, porque a nosotros nos da miedo, porque no sabemos en qué se convirtió y mejor no lo queremos ni ver, nos aterra. Y de hecho, Franz Kafka, dentro de su genio, dice en la novela que la hermana de Gregorio inconscientemente deseaba que la situación de Gregorio fuera aún más lamentable para ella poder ser de ayuda para él. Entonces es muy interesante cómo en la Metamorfosis Kafka nos muestra esta visión sistémica, un individuo que de repente es sintomático y cómo alguien en la familia que no era visto, de repente empieza a ser importante, ¿no? Me vienen en mente casos, por ejemplo, de niños con autismo, con discapacidad intelectual, con TDAH, y que a lo mejor una abuelita periférica que no era muy tomada en cuenta, de repente empieza a ser la que cuida, la que apoya, y entonces eso le da importancia. Y cuando tú trabajas con el síntoma o quieres ayudar a ese niño, tienes a otros familiares que pueden sentirse amenazados o pueden estar en jaque. Sí, definitivamente. Entonces, la idea es que ese miembro de la familia tiene una función en el sistema familiar o cumple con una función en el sistema familiar, una función que generalmente es una función mediadora, que ayuda a generar, a mediar entre las fuerzas de los diferentes miembros de la familia. Y aquí, por último, nos presentan, en términos prácticos, que se pueden presentar dos tipos de familias a la consulta. Están las familias que llegan a consulta con lo que Linhoffman llama carreras irresistibles, ¿sí? Esas familias que mantienen el equilibrio, pero que llegan a consulta cuando hay una crisis, una pequeña crisis, que amenaza con una desviación, pero que se sabe que al hacer el análisis de la familia y al ver en su historia, han tenido esas pequeñas crisis
pero siempre hay algo que que frena el cambio. Ujú. Ya hemos hablado en otras ocasiones que este tipo de familias son las que le gustaban a Minuchin porque ya venían con una crisis y lo único que necesitaba hacer el terapeuta es hacer que esa crisis tomara curso. Ujú. Es decir, dejar que la crisis se amplificara, ¿no? O la desviación se amplificara. Las segundas familias que se nos presentan son familias desequilibradas que mantienen el equilibrio de otros sistemas familiares. Entonces, esas son las familias que generan un equilibrio patológico, según Lynn Hoffman. Y bueno, ella nos dice que aunque todas las familias generan un desequilibrio en algún momento o en algunos momentos de su vida, que eso es normal, que las familias se desequilibren, la diferencia con la familia que genera patología es la recurrencia de esos desequilibrios. Si son familias que viven un desequilibrio permanente, pero porque ese desequilibrio responde a un equilibrio en otro nivel de sistema, ¿no? Que puede ser en la familia de origen, por ejemplo, que ya lo ha estudiado mucho el equipo de Milán, y que ya lo revisamos cuando revisamos la obra de Paradoja y Contraparadoja en una serie de videos que están alojados en este canal. Entonces, es así como terminamos este capítulo, Mauricio. Bueno, pues, de hecho creo que nos prolongamos un poco en esta transmisión, pero pues está bien, ¿no? Espero que no parezca que nos desviamos mucho con ejemplos o con citas de otras fuentes, pero creo que puede ser como muy ilustrativo para ir aterrizando los conceptos que plantea aquí Lynn Hoffman. Muy bien. Fíjate que a mí me gusta mucho recomendar un capítulo de un libro. El libro es de Frank Pittman, se llama Momentos Decisivos. Es el capítulo de esquizofrenia, donde él empieza el capítulo diciendo, nunca entendí la esquizofrenia. Y en un momento del capítulo, él dice, es que también si yo fuera padre de un paciente con esquizofrenia, pues también entiendo que mi conducta no sería muy normal, ¿no? Un poco apostándole a esta circularidad que hay entre el sintomático y su familia, y no la visión de que es que él es el chivo expiatorio. Exacto, que es el reto también que existe cuando tenemos enfrente a una familia, el evitar que nuestra lectura sistémica represente para la familia una oportunidad para culpabilizar a los miembros de la familia de las dificultades del paciente, ¿no? Sí, porque fíjate, antes de terminar, si tú me permites, me gustaría compartir un pasaje de este libro de Lynn Hoffman, que es que es el que se titula Asuntos al filo de la espada, que se me hace muy interesante lo que ella menciona. La primera vez que lo leí, me llamó mucho la atención, porque habla del chivo expiatorio y dice que el chivo expiatorio, en algún momento del proceso, puede ser el mismo terapeuta. Fíjate, dice, hasta parece, es el penúltimo capítulo que lo iremos a ver en su momento, ¿no? Se titula Asuntos en el filo de la espada. A veces hasta parece que la relación terapéutica deba ser sacrificada para lograr al menos un cambio mínimo. ¿Qué ocurre aun cuando la familia se siente irritada y abandona el tratamiento? Que también Pittman habla de esos casos, esas familias que él dice que lo despidieron y luego muchos años después tiene contacto con algún miembro y le dice gracias por esa sesión, ¿no? Yo creí que la había regado porque se fueron muy enojados, ¿no?
poner las cosas deliberadamente de tal modo que la familia abandone la terapia y se vaya furiosa contra el terapeuta resulta sumamente incómodo, pero a veces es el precio del cambio. Si debe haber un chivo expiatorio, lo mejor es que sea el profesional. Muy interesante, que también esto da para platicar de cómo se puede ver esto a los años que vinieron del momento en que esto se escribió. Pero yo creo que lo dejamos ya para que cuando lleguemos a ese penúltimo capítulo de Asuntos al Sí, Filo. Aquí me fui ya casi al final del libro. porque si tú le preguntaras a los terapeutas familiares a quién le gustaría tener el papel de chivo expiatorio, la mayoría te diría que no. Ajá, sí, O sea, claro. la mayoría queremos tener otro tipo de papel frente a la familia, ¿no? Exacto. Bueno, pues nos vamos, Manuel. Muchas Bien, nada gracias. más recordarles, mire, Jacqueline Eguizábal, muchas gracias por brindar estos espacios. Gracias, qué bueno que los aprovechen. Recordarles cuál es el próximo capítulo, Mauricio, que habla sobre tipologías familiares, ¿no? Ah, exacto. Sí, es el capítulo número... y es el 4, ¿verdad? Sí, es el 4, tipologías de la estructura familiar. Vamos a ver las diferentes clasificaciones que a lo largo de la historia hicieron algunos autores Sí, con respecto a los tipos de familia. Muy bien. Bien, Emanuel. Bueno, ahora sí nos prolongamos. Ya Muy bien, gracias. tengo que checar de salida. Ya es tarde. Hasta luego. Bueno, cuídense mucho. Adiós. Bye. Bye.